Cuando yo nací, había en mi casa una euforia, dijeron, nació una Yiddish Meidele. Y ese Yiddish Meidele me quedó para toda la vida, de eso de ser Yiddish. Pues no nací Yiddish, me crié en una casa Yiddish, en un Yiddish Stit, se leía el Yiddish Taikun, se escuchaba la Yiddish Shu, se iba al Yiddish Spetul, se comía Yiddish Essen, se tenía Yiddish Freund, había que tener Yiddish Erkop, todo tenía que ser Yiddish. Y bueno, por eso cuando salí a la calle, yo vivía en un pasaje Colombo, en Rivadavia y Ascuena, entre 11 y Congreso. Y ahí jugábamos chicos de todos los orígenes. Ahí para mí fue el muestrario de lo que fue la inmigración a la Argentina. Había todo, había italianos, españoles, turcos, ucranianos, judíos, no judíos, hasta creo que había un budista. Hay uno que hacía espiritismo, inclusive. Así que cuando salí a la calle un día le pregunté, decime, ¿vos sos Yiddish? Mi amiga me miró y me dijo, no sé lo que es ser Yiddish. Me invitó a la casa y cuando me invitó a la casa los padres hablaban y dije, tus padres no hablan Yiddish, no sé lo que hablan en tu casa, pero aquí hablan en napolitano, mis padres son de Nápoles, ¿no? Y después otra cosa que aprendí, que la hija del portero le vendaban los pechos, porque las mujeres sobrias no tenían pechos. Claro, cuando le sacaban la faja resulta que eran 2 turbulencias de este tamaño. Mi mamá me dijo, son costumbres españolas seguramente muy reprimidas. Bueno, y así fueron sucediendo las explicaciones, hasta que un día invité una y me dijo, mi mamá me dijo que ustedes son diferentes. Esa palabra diferente quiere decir que soy Yiddish. Después, con el tiempo, supe que ser Yiddish significaba ser judía. Y bueno, me invitaron a una comunión. Mi mamá me dijo, las chicas judías no hacen la comunión. Por suerte, ahora con el tiempo hay un bat mitzvah. Después, en Navidad, los judíos no tenemos arbolito. Y bueno, todo esto de la diferencia, lo distinto, me hizo preguntar de dónde sé yo que yo soy Yiddish. Mira, cuando yo iba a la escuela, al jardín de infantes, lo único que así recuerdo es que en los días de fiestas Yiddish yo no iba. Después en la escuela primaria no faltó alguien te diga judía de mierda, y entonces entre lo Yiddish y lo judío empecé a asociar. Y después cuando era religión y nosotras teníamos que salir porque ellas estudiaban religión y nosotros teníamos que ir a clase de moral. Y después, no te digo, en la escuela secundaria también hay las diferencias, ustedes mataron a Cristo y otras sí, nosotros queremos mucho a los judíos, viste los 2 versos. Y después la facultad, ¿no? Con el activismo político, y ahí se acentuaron las diferencias. Yo me pregunté, ¿dónde está escrito de que yo soy Yiddish? Claro, yo vengo del árbol milenario, desde la creación del pueblo judío, pero yo quiero saber dónde estaba. Si estaba en la sangre, porque viene, como dije, con el cordón umbilical, viene esa sangre y se te impregna todo y te queda. Pero, por ejemplo, cuando me anotaron en el registro civil, lo dijeron que era Yiddish. En el registro de las personas no figuro que soy Yiddish. Y bueno, así fui en la búsqueda permanente de mi ser Yiddish. Y me di cuenta que ser Yiddish tiene que ver con un entorno, tiene que ver con una cultura donde, bueno, se implica de que hay una religión y donde lo familiar, los ademanes, los gestos. Cuando alguien dice hoy vei, ¿existe el otro pueblo en el mundo que diga hoy vei con esto? No, ya sabe lo que quiere decir. O cuando mi mamá se queja, que se cuech, esa queja, ese lamento y eso de llorar cuando tiene que reír y reír cuando tiene que llorar y todas estas cosas.
que me fueron pasando alrededor y que quedaron. Mirta Kupperman, que es una gran artista, tiene una pintura en donde los personajes de su familia caminan por la piel, y es verdad. Todos los personajes, toda la historia nuestra que heredamos está en nuestra piel. Cuando yo estaba en la panza de mi mamá, ¿qué hacían todos los gringos? Los que hablaban ucraniano, los que hablaban rumano, los que hablaban ruso, los del yiddish, y algún vecino en sefaradí que me daba bendiciones. Yo todo eso lo junté, y cuando salí, yo ya era una yiddish que sabía que somos el resultado de un pueblo disperso en el mundo, y que el yiddish nos sirvió como comodín, ¿viste? Por ejemplo, vos estás en un lugar y dices una palabra en yiddish y alguien te mira y dice, ¡oy! Ese judío, quiere decir, es mi hermano. Hay una cosa, una comunión de las 12 tribus perdidas, que siempre estamos en busca del yiddish, del judío. Bueno, yo lo que quiero decir es que me costó acomodar, saber que era yiddish, saber que era judía, y saber encima que era israelita, porque nosotros somos los hijos del pueblo de Israel. Bueno, yo me pregunto, si es verdad que el pueblo judío fue mayorista, tendría que haber tanto lío para llegar que uno es lo que es. Y bueno, maravilloso. Nació una nena yiddish, y ahora, en este momento de mi vida, sigo siendo una señora yiddish. Buenas tardes, amigos por Israel. Bienvenidos a esta nueva actividad donde nuestra querida Marta Wolf, vieja colaboradora de todos nuestros programas, esta vez cambiará de rol. Esta vez, en lugar de entrevistar a otras personas, va a ser entrevistada ella misma, y nada menos que por la periodista Fanny Mandelbaum. No tengo mucho más que decir, sino que escucharlas a ellas, que lo son todo. Así que gracias por estar una vez más con nosotros, y nos volvemos a comunicar cuando termine la actividad. Fanny. Gracias, Simón. Acá estoy. Muchas gracias por estar entre nosotros, Fanny, en nombre de Amigos por Israel, igualmente a nuestra querida Marta. Te cedo el micrófono. Bueno, voy a empezar yo, ya que soy la entrevistadora. Quiero, antes que nada, hoy estuvimos juntas con Marta en un almuerzo donde se festejaron los 50 años de SOS, un amigo anónimo, en Vida Linda, y fue un poco sentir el famoso Yiddishkeit del cual ella habla en esto de nací judía. Pero yo miré el currículum de Marta y son 3 páginas. Dije, ya todo el mundo sabe que Marta escribe, que Marta hace radio, que Marta hace shows, pero yo quería conocer a Marta. Ese video no lo había visto, Nací judía, porque Simón me lo mandó, no lo pude bajar, soy una analfabeta tecnológica, Marta, pero ahí no está lo que yo quería saber. Tenía miedo de que contaras todo lo que quiero preguntar, y dije, ¿y ahora qué? Primero te saludo, Marta, aunque nos vimos hace un ratito, y después de ese almuerzo nos fuimos al supermercado, porque somos señoras que hacemos todo, aparte de hacer periodismo. ¿Estás ahí, que no te veo? Sí, hola, claro que sí. Bueno, hola. Varios agradecimientos, sobre todo a nuestro querido, nuestros amigos por Israel, a Simón, el caballero, yo digo, señorazo, siempre atento, y a vos, que vos me hagas un reportaje a mí, ¿qué querés que te diga?
estoy muy orgullosa. Yo siempre te miraba de lejos, viste como dice el tango. Así que gracias, Fanny. Estuvimos muchas No veces. exageremos que te hice muchos reportajes, Sí, es verdad. estuviste en programas de televisión cada vez que sacabas un libro, así que no es la primera vez. Pero Es verdad. nunca te pregunté. Ahora ya sé que naciste judía, me lo imaginaba. Pero, ¿cómo eran papá y mamá? ¿De dónde vinieron? Bueno, mi padre era ucraniano, había nacido en Shetetovska, un lugar cerca de Kiev, y mi mamá era polaca. Mi mamá había vivido entre Varsovia y Odessa, y yo tuve padres fantásticos, fundamentalmente generosos, buenas personas, luchadores, llegaron como inmigrantes y ¿A qué edad llegaron? ¿A qué edad llegaron? bueno, llegaron. Mi mamá llegó cuando tenía 10 años, no, 8 años, y mi padre llegó, se escapó para no hacer el ejército, huyó y llegó absolutamente solo, fue estibador en el puerto y después pudo traer a toda su familia. Uno piensa, llegó un muchacho que escapó, que vivió 6 meses escondido porque venían los cosacos y se llevaban a los jóvenes y venían el ejército y se los llevaban por 20, 30 años, violaban a las chicas, y mi papá, con el consejo de mi abuelo, le dijo andate. Mi papá cruzó Europa, llegó como polizón, fue estibador en el puerto, salió a caminar, y bueno, esta es la historia increíble de los que no tenían nada, pero fundamentalmente tenían ética y sentido de familia, y pudieron en este país que les dio la oportunidad formar una familia. Así que soy esa mezcla polaca-ucraniana, esa mezcla que tengo entre de sangres, y acá estoy, soy el resultado de una noche de pasión ucraniana-polaca. Pero todavía no me contaste cómo se conocieron. No creo que tu Ah, mamá hubiera ido al puerto a buscar novio. no, ¿Y él a dónde no, fue a buscar era novia? una nena. Mira, cuando mi mamá llegó al poco tiempo, vivían en una pieza al lado de donde vivía Zipe Linkowski. Y mi mamá cosía, le hizo la primera pollerita a Zipe Linkowski, Zipe, que en paz descanse, siempre lo recordaba. Y era la película Dembski en Firpo. Y como se tiraban los fuegos artificiales, entonces mi mamá y mi tía se quedaron debajo de una mesa 2 días porque dijeron, aquí también hay guerra, aquí también nos van a perseguir, hay bombas, lo que es la mentalidad de un chico, ¿no? Bueno, y mi mamá y mi papá se conocieron, bueno, cuando un paisano conoce una Yiddish Meidel y se la presenta y le echa el ojo, después le echa el anillo, después así se conocieron a través de amigos, esos mini, pero no tenían club, no se conocieron por chat. Bueno, mi papá le tiró el ojo, le gustó, y bueno, y así se casaron. ¿Y qué hicieron después? Porque tu papá no siguió trabajando en el puerto. No, bueno, mi papá, yo tengo escrita la historia de toda mi familia. Mi papá empezó a trabajar, pudo alquilar un almacén. Con todo lo que trabajaba, guardaba, porque acostumbrado a eso, y lo único que quería era traer a su familia. Entonces mi papá alquiló en Juan B. Justo, casi Corrientes, una esquina, y les puso un almacén porque atrás había vivienda. Y así llegaron, porque los chinos, igual que los chinos no entienden castellano, pero entienden de plata, entienden de número. Ellos saben lo que figura en la máquina, y si no saben, cambio. Saben. Así le pasó a nuestros paisanos. En el almacén
Entonces, con los números y mi papá que hablaba castellano, después nosotros los nietos que ayudábamos, yo me crié en un almacén, ¿no? Me acuerdo como hoy, tengo todo escrito relacionado con los olores, los sabores, y cuando nos llevaban porque subía el Maldonado, mi papá nos subía al tranvía, nos ponía las botas y ahí sacábamos el agua para que la bobe y el Zeide y las tías. Así que mi papá, hablamos de odiseas de vida, solo, habiendo llegado a los 19 años, sin idioma, lo jorobaron en la paga en el puerto porque él hablaba ucraniano, ruso, bueno, era el idioma de las cavernas para acá. Y salió a caminar a Buenos Aires, vivió en una pensión, trabajó, después tuvo una mueblería en Winca Renancó y después vino, juntó plata y pudo traer a su familia. Espera, estamos hablando de Marta. Quería saber cómo era el hogar en el que nació Marta. ¿Cuántos hermanos eran? Hermanos de parte de mi familia, de mis padres, ¿no? Sí, bueno, mi mamá tuvo una sola hermana y mi papá... No. Tu mamá y tu papá se casaron y tuvieron hijos. Mi ¿Vos hermano, sos la única hija? No, yo tengo un hermano que es el doctor Calina, el especialista, fue pionero en drogadicción en la Argentina y una carrera maravillosa. Imagínate vos de mi papá estibador en el puerto a tener un hijo tan célebre. Así que fuimos 2 hijos criados como príncipes. La mejor ropa porque mi mamá cosía, mi papá era viajante y no nos faltaba nada. Y bueno, me crié en un pasaje de inmigrantes y salimos adelante. Buenos chicos. ¿Cómo era Martita de chiquita? ¿Qué le gustaba hacer antes de ir a la escuela? Y antes de ir a la escuela le gustaba mucho estar con la abuela que le cuente historias. A mí me gustaba mucho, era una gran observadora de mis abuelos inmigrantes en el almacén y de mi abuela y de mi tía que vivían en una pieza. Y entonces mi vida fue una vida que no sabía todo lo que iba a aprender de la inmigración. El idioma, el ruso, las comidas, mi abuela que vivía en una pieza y tenía el calentador, o tenía el tépele para que la nena se podía resfriar, y yo fui muy protegida. Tuve el privilegio de conocer mis 4 abuelos. Y mi abuelo, que era un bacán, mi abuelo era un bacán de San Petersburgo, que después se fue a Polonia, vendía telas para la aristocracia, terminó siendo cuentenik, salía a la calle con una canastita y vendía ballenitas. Y yo me acuerdo de haber salido con mi abuelo y anotar mi abuelo ahí tengo la foto en el libro de migración de mi abuelo con la boina, y mi abuela era cuentenica porque había que ayudar. Y mi abuela vendía joyas. ¿Qué joyas? Bueno, y mi mamá cosía en la cocina y mi tía salió también a los 15 años a trabajar. Es decir, una vida de familia, todos muy trabajadores que salieron adelante y donde yo disfruté enormemente, porque mi papá llegó a la Argentina, trajo a la Argentina a sus padres y 2 hermanas, una hermana casada con un hijo que el marido le dijo, yo no me voy de Ucrania, y vino con un hijo, y otra soltera. Y me acuerdo de las reuniones en lo de Papirene Kinder, donde nos reuníamos para leer las cartas que venían de Yetetovska y los paquetes que se hacía de ropa y los tíos que habían quedado porque estudiaban en la facultad y eran propiedad del Estado el hecho de que ya eran universitarios. Tal es así, Fanny, y las que me están escuchando, que yo tengo en mi dormitorio enmarcada como un cuadro el último regalo que recibí de mi tía médica.
premio Lenin de medicina, era oftalmóloga, que me mandó una blusa que la compró en el mercado negro porque ella traducía libros del ruso al francés de medicina. Y mi tío fue profesor de matemáticas de la Universidad de Kiev. Y de lo que tengo de ellos son las fotos de las tumbas, porque nunca más se volvieron a ver con mi padre, pero sí con mi tía, que volvió después de 50 años a ver a su hermana. Y tengo guardado todo, absolutamente los documentos, todo de esa historia que me quedó grabada de la inmigración, y no es de casualidad que hice la historia de la inmigración judía a la Argentina. Esa Con era mi todo este familia. bagaje, Marta entra al Colegio del Estado, donde se habla nada más que castellano. ¿Cómo fueron esos primeros años y esas primeras amistades del colegio, que no podían entender toda la carga y lo que hacían tus abuelos, porque no era común que el argentino típico, el porteño típico, supiera que era un cuentenic, supiera lo que era el hambre y haberse escapado y llegar de polizón y no tener a nadie? ¿Cómo era esa nena que entra al colegio y tiene toda esa mochila en la espalda? Yo no recuerdo mucho contarse, pero historias. Recuerdo más de las historias del secundario, porque en el primario, hasta que aprendes a escribir, a leer, cómo te revisaban los piojos la maestra con los lápices. Recuerdo haber pasado cuando te daban la factura, la doble fila, y te daban la leche, ¿te acordás? Lo que sí recuerdo que alguna vez me dijeron judía de mierda ¿En la primaria? en la primaria, porque vos faltabas para las festividades. Entonces ahí Pero lo que sí recuerdo, que iba muy, muy bien vestida. Mi mamá era... Primero fue una costurera, después ascendió modista. Pero nosotros íbamos muy bien vestidos, muy prolijos. Y lo que sí recuerdo, que poder enviar a los hijos a la escuela del Estado, habiendo sido inmigrantes, y mis padres ya hablaban bastante bien el castellano, no hablaban el típico yiddish, hola querida, ¿cómo estás? Un castellano muy, muy puro, que yo recuerdo, sí, mis abuelos. Y recuerdo que yo fui muy feliz cuando iba a la escuela, las festividades, y cuando terminé la escuela Cuando primaria. empezaste, espera, cuando empezaste a leer, cuando te acercaste al primer libro, ¿qué buscabas en la biblioteca del colegio? Porque en aquella época teníamos suerte y había bibliotecas en el colegio. Sí, claro ¿Qué que sí. buscabas? ¿Qué te llevabas a casa para leer? Y la poesía, porque viste que uno algo de romántica siempre tuvo en la vida, y yo me destacaba en redacción. Eso sí recuerdo, que me destacaba en redacción. Y me das oportunidad que cuente algo que es fantástico. Hace un mes me invitaron a una casa a comer a la noche, voy a decirle, del restaurante Los Mirasoles. De casualidad, Mirta Gaboni, nuestra amiga en común, me dijo, mira, me dijo, si querés venir con una amiga. Y cuando yo llegué, ella me dijo, mucho gusto, me llamo Delia Sagastume. Yo me dije, Sagastume. En primer inferior, en la escuela Esteban de Luca, ahí, acá, y ahí en la calle Alsina, yo tuve un compañero, Sagastume. Ese era mi hermano. Me quedó grabado porque nosotros estábamos acostumbrados, pues ese chico tenía un papá médico. ¿Y quién de nosotros tenía, de los padres inmigrantes, un papá médico? Y él hablaba, mi papá que es doctor, mi papá que es doctor. Yo decía, mi papá es viajante de comercio, mi mamá es costurera, ¿entendés? Mi abuela cocina en una pieza para inmigrantes, mi abuelo vende en la calle. Y recordé por el apellido, era su hermano, compañero mío de primer inferior. Mira qué importante que era también en la escuela primaria ese estatus en los hijos de inmigrantes y los que ya aquí estaban asentados de otros orígenes.
¿Y qué libros leías? Aparte de los poemas. ¿Qué autores? Qué sé yo, no, la verdad, Mujercita. No recuerdo, Fanny. Lo que sí recuerdo de leer, y creo que de ahí viene mi alma de periodista, mi papá era un viajante de comercio. Y a mi papá le gustaba mucho ir al bar y tomar el vermucito, porque mi papá llegaba a los pueblos para el vermú para hacer el entre de la venta de la mercadería, y me llevaba a mí, llevaba a la nena. Y mi papá esperaba la quinta y la sexta. Y yo iba con mi papá al puesto a comprar los diarios y los titulares. Y cuando era la guerra y hablaba con mi abuela de la guerra, me quedó mucho todo lo que es la vivencia de la inmigración, del estatus, ¿no? Y de ir al mercado, de hablar con los gringos, de que le regalen a mi abuela el hígado porque lo tiraban. Y entonces mi abuela decía, no lo tiren porque nosotros hacemos fiambre. Entonces, todo eso tuvo una gran importancia en mi vida. Mi abuela vivía en una pieza. Y cuando hacía strudel en una cocina con 5 mujeres, ¿cuál era el rincón más púpele? Era el de mi abuela, que tenía cortada el diario, ¿te acordás que le hacía el recorte? Y mi abuela miraba el strudel, que era transparente la masa, hacía kabak. Kabak es el strudel ruso, hecho de calabaza con azúcar y manteca. Y entonces mi hermano y yo llevábamos las bandejas a la panadería, La Rosa, me acuerdo como hoy, en la calle Ascuénaga, y nos sentábamos y nos daban una moneda para que comamos factura hasta que el strudel estuviera hecho. Entonces, toda esa vida fue muy importante para mí, porque yo viví en una casa de 100 departamentos. Y yo conocí la inmigración, el italiano, el portugués, y nos criamos en la calle, y fue muy, muy importante. De ahí es mi pasión por lo que hago desde el periodismo sociológico, puedo decir. ¿Te acordás de la primer composición que hiciste y que te sacaste un 10? No, la verdad es que te mentiría. Guardé las de Waldo. En un momento guardé las composiciones de Waldo, hoy diputado, guardé las primeras composiciones de Waldo. No, pero siempre escribía. Pero te voy a decir, Fanita querida, y a la gente, de lo que me recuerdo de la escuela primaria, que fue para mí algo muy importante, con esos patios, cantar el himno, ponerse el guardapolvo blanco, mi mamá esperarnos, toda esa ceremonia de amor y de emprender a leer y a escribir. Pero sí, cuando terminé el secundario, yo fui la elegida para el discurso, ¿no? Un discurso barroco, que compañera, hoy subimos al altar de la gloria a recibirnos. Pero del primario lo que recuerdo es fundamentalmente el paisaje de los chicos y los chicos que me rodeaban, y mi casa de inmigrantes, que se hablaba de la guerra, y en la época de Perón que no digamos ni una palabra, porque fue muy impactante en mi crecimiento, inclusive en mi crecimiento. Pude conocer sobrevivientes del Holocausto porque alguien recibió a los parientes marcados con el número, y esa ceremonia no me la olvido, llegar y las mujeres venían con las bandejas y se cantaba y todo eso es parte. Y después, delante de mi vista, Rivadavia y Ascuénaga, vi pasar todas las manifestaciones peronistas habidas y por haber, y mi mamá, cuidado, hay que entrar, había que cerrar la puerta y había que... O sea, fue muy político y muy sociológico los primeros años de mi vida, de familia que vivía muy bien en Europa, porque mi abuelo era muy bacán y mi abuela, y tener que vivir con las limitaciones, ¿no? En una pieza, el primus, cocinar para algún inmigrante para pagar la pieza.
Y todo eso me quedó muy grabado, muy grabado. ¿Qué fuiste, al normal, al comercial? Fui al Liceo de Señoritas, ¿A cuál? al número 1, muy cerca de tu casa, Figueroa Alcorta, que ahora es una galería hippie. Sí. Y el otro día entré y En La saqué la Pila. foto. No, Sí, no, en Santa Fe y y Anchorena. Anchorena. Teníamos un distintivo que decía: en los libros encontrarás rosas. Y ahí esos 5 años fueron maravillosos, porque yo fui compañera de Noemí Satanowski en la época de lo que pasó con Satanowski, con la hija de Rojas, Ah, así como escuchar, con la hija de Rojas. que vivía Y, en Austria y Santa Fe. y claro, y venía, y conocí una chica italiana que nos invitó a la casa a mostrarnos que en un cajón tenía seda natural de los paracaídas que habían caído de los aliados para liberarlos, ¿no? Y que entonces sigue estando esta cosa política, ¿no? Lo de los Satanowski, lo de la Revolución Libertadora, lo de cuidado con lo que se dice, porque teníamos profesoras muy peronistas, y los primeros amores, y mi hermano ya andaba con una chica amiga y yo servía de correo y él estaba en el Manuel Belgrano. Hermoso, fue muy rico vivencial. Después las primeras chicas judías que vivían en muy buenas casas, yo vivía clase media, igual hacíamos las fiestas, no teníamos problema y no tomábamos alcohol. Y, Naranjos y Pepsi Cola. y las tortas caseras con crema y con los duranos en almíbar, ¿no? En el medio con la cereza. Y cuando fue la fiesta de egresada, ¿qué soñabas? ¿Te recibías de bachiller? ¿Se abría Sí. otro nuevo mundo, que era ese barroco que habías puesto en tu discurso? Pero dentro de tu cabecita, ¿cuál era el sueño? Bueno, muy importante. Yo ya tenía un noviecito que después fue mi marido. Como mi hermano estudiaba medicina, todos los que me están escuchando, el éxito de la vida era que los hijos progresaran. Vos Mi hijo el estudiar, doctor. tu hijo el doctor. Yo tenía una sola pollera y un solo vestido para ir a bailar. No tuve que ir al psicoanalista por eso. Y ustedes estudien, nosotros los bancamos. Mi papá y mi mamá cosían orgullosa. Ya mi hermano se destacaba como estudiante de medicina. Estoy hablando de la época de Florencio Escardó y todo eso. Entonces, ¿cómo mi madre judía iba a tener un solo hijo médico? Había que tener dos, deme dos. Y estudié medicina hasta tercer año. Pero así como tengo facilidad para las letras y para la oratoria, me costó mucho todo lo que tenía que ver con la matemática, con la física. Y era muy buena alumna de anatomía, muy buena alumna de biología, muy buena alumna de embriología. Y me di cuenta de que había una sección que yo no era fuerte. La escuela secundaria no fue tan solvente. Por ejemplo, mi marido terminó Loto Krause y tenía una mente matemática. Y yo ahí decidí, cuando mi marido estudiaba, nosotros fuimos a ver cómo mi marido se recibió con 3 hijos. Así que fue un apoyo muy grande. Cuando yo dije, yo quiero ser periodista. Inmediatamente después que tuve a mi primera hija y la segunda, me escribí, bueno, después con 3 hijos terminé mi carrera de periodista. Pero medicina me encantaba, pero no cuajaba cuando tenía que hacer toda la parte de matemática y física, me costó mucho. Media burra era. Te recibiste de periodista. ¿Qué fue lo primero que buscaste para trabajar? Porque el título es una cosa y encontrar el trabajo era otra.
qué tipo de periodismo querías hacer. Hay periodismo político, hay periodismo de farándula, hay periodismo de chimentos, hay crítica literaria. Uno se recibe y dice, ¿a dónde quiero trabajar? ¿Qué radio tiene algo que ver con lo que yo pienso, con lo que yo siento, y me puede dar un lugar y la libertad necesaria para expresarme? Bueno, eso ya era una utopía en aquella época. Bueno, me hace la pregunta una persona que sabe lo que cuesta hasta que uno se define en alguna de las áreas de las ramas, ¿no? Cuando yo estudiaba y me destacaba por mis textos o por los temas que traía, siempre era, tengo que ser la verdad, muy original en la temática. Un profesor un día me dijo, ¿no querés escribir para la revista de Gimnasia y Esgrima? Y yo dije que sí. Yo siempre digo que sí, apuesto adelante. Y bueno, y ahí empecé, por ejemplo, habían salido las medias con bolsillo, porque los que corrían no tenían dónde poner la plata, no tenían, entonces salieron unas medias con bolsillo. Después las lo que se me ocurría hacía instantáneas y las publicaba, todavía tengo guardados unos ejemplares de Gimnasia y Esgrima. Bueno, yo terminé mi carrera de periodista en una situación muy desgraciada de mi vida que me sucedió. Y un día estoy trabajando con Carlos Varela en Radio El Mundo. Carlos Varela fue un gran maestro para mí, tenía una voz maravillosa. Y apareció un editor que se llamó Manrique Sago. Sí. Y Manrique Sago dijo, yo soy editor y yo hago libros de temáticas. Y si hay gente que pone y roba, pone bombas en los cementerios judíos y roba estrellas de David y nombres, yo quiero hacer un libro sobre la comunidad judía. Entonces dice, ¿vos estarías, me dijo Manrique Sago, dispuesta? Bueno, después de trabajar en Radio El Mundo, en frecuencia modulada, en la que yo tuve un programa que se llamaba Imagen a través de la palabra, que era muy lindo, lo tuve 2 años, me fui a trabajar con Manrique Sago y fue lo que viví como hija de inmigrantes y entre inmigrantes, lo concreté en el libro Inmigrantes Judíos Pioneros de la Argentina, que fue para mí de una riqueza maravillosa, ¿no? Ustedes piensen que no había internet y yo iba casa por casa, institución por institución, para buscar el material de los orígenes. Y era algo fantástico, porque me metía tanto en el centro de la tuberculosis como en la AMIA, como en todos los lugares, artistas importantes, bueno, trabajó una playa de jóvenes que después pasaron a ser importantes intelectuales de la Argentina, y eso me llevó 3 años de una riqueza increíble, trabajar con la cuadrícula, hacerlo cronológico, y además, dicen en Yiddish, sitzen und quetschen, ¿no? Sentarse y apretar. Las horas que pasé, Fanny, en el Archivo Nacional para encontrar una foto para ilustrar, porque los libros de inmigración tienen imagen y el epígrafe, yo me considero con los monólogos que hago hoy, que yo soy epigrafista, porque hay que resumir en 4 o 5 líneas toda una historia que puede ser un libro. Había que leer el libro, había que encontrar la foto, y si no, lo más parecido, los sombreros, los zapatos, la ropa de la gente, las profesiones. Fue el puntapié inicial de mi gran riqueza periodística, los 2 libros que hice de la inmigración judía. ¿Y el audiovisual, cuándo llegó? Bueno, también comenzó en una etapa muy temprana de mi vida, porque le debo agradecer al activismo comunitario mucha riqueza. Yo lamento que hay mucha gente que no activa comunitariamente, porque el placer que da el conocer al otro, ¿qué es lo que se hace?
yo estaba en Campaña Unida, porque mi marido estaba en Campaña Unida. Entonces, empecé a la división femenina de Campaña Unida, que viajé a congresos internacionales y escribí cosas muy interesantes que me tocaron vivir en Holanda, por ejemplo, y ahí decidí dejar reflejado en imágenes lo que yo sentía como judía. ¿Empezó Entonces con la foto? empecé con las fotos y empecé con los slides, esos que se trababan en los carreteles. Y ahí hice después, con el tiempo, la primera película que se hizo en el mundo con slide de Golda Meir. Porque yo... Ay, ya que nombraste a Golda Meir. Mira, vos has hecho infinidad de videos. Has hecho stand-up, has hecho todo. Pero ya que nombraste a Golda Meir, termina de decirme qué te pasó con eso y después le voy a pedir a Simón que pase el pequeño video, el pequeño personaje que hiciste vos personificando a Golda Meir. ¿Qué te parece? Te agradezco esta oportunidad. Cuando yo fui al Congreso Mundial de Mujeres Judías en Jerusalén, iba a llegar Golda Meir y yo siempre tuve locura por ella, me encantó, ella hablaba como una maestra, era didáctica y me encantaba su temple, su decisión, su comportamiento frente a los hijos, había mucha coherencia y no vino porque ya estaba muy enferma. Entonces no pude verla y me quedó esto de... Entonces, como yo tenía grandes amistades que tenían que ver con la política comunitaria, ¿no? Me llevaron a ver a Luca Dar, la secretaria particular durante 30 años de Golda Meir. Porque Golda hablaba yiddish y hablaba hebreo y hablaba inglés, pero no hablaba francés. Y el idioma plenipotenciario era el francés. Entonces, Luca Dar, que hablaba francés porque era de origen sefaradí, me recibió en su casa. Y yo le dije, yo quiero ser la vida de Golda Meir. Y ella me dijo, ¿y usted qué quiere de mí? Era muy kibutziana, muy cortante. Fumaba, ¿qué quiere usted? Y yo le dije, quiero fotos. Dijo, bueno, como yo venía muy recomendada, me citó el día siguiente en el archivo de la Nación, en Jerusalén. Y traje conmigo 500 fotos. Y me llevó el tiempo de gestación de un bebé, 9 meses, armarla. Lo hice con Pedro Roth. Y quiero decirles que cuando yo subí al taxi, que lloré, el chofer árabe me dijo, "You cry for love", ¿usted llora por amor? Y yo lo miré y le dije, no, yo lloro por orgullo. Eso no me lo puedo olvidar. Y llegué a la pieza donde me estaban esperando mis hijos y le mostré la foto y dije, yo de acá a un año tengo que devolver esto. Y al año devolví y presenté este video. Era un video de slide, por supuesto. Ustedes tienen que pensar que era otra época de la tecnología. Lo presenté para el Tecnión, porque yo trabajaba para el Tecnión, y lo presenté en la Organización Sionista Mundial. Fui la primera mujer en el mundo que hizo la vida de Golda Meir. Yo te quiero agregar algo. Tuve el honor de conocer a Alicia Moró de Justo varios años antes de que falleciera. Creo que tendría 90 años, 88, una cosa así. Y ella me preguntaba a mí sobre Golda Meir. Ella la admiraba profundamente y tenía el libro Mi vida, escrito por Golda Meir, autografiado por Golda Meir. Y es un recuerdo que me quedó porque son dos mujeres extraordinarias en distintas latitudes, pero con la misma fuerza y las mismas ganas de hacer, salvo que Alicia Moró de Justo estaba en un país machista y Golda estaba en un país nuevo donde el hombre y la mujer iban parejos. Bueno, ¿qué te parece, Simón?
Si vemos no, el perdón, de- quiero decir que yo había leído el libro Mi Vida para verla esa noche en Jerusalén y lo que hice está basado en su libro. bueno, ahí está. ¿Aló, aló? ¿Aló, Marc? Soy Golda. ¿Estás contento de escucharme? Yo también, muy feliz. Hacía tanto tiempo que tenía ganas que nuestras almas se reencontrasen. ¡Ay, qué linda melodía! Escuchar de Saint Paul's de Vence, Shalom, Shalom, Bonjour, aquí en Jerusalén. ¿Qué hago? Marco, balance. ¿Te reís? ¿Balance de qué? De vos y de mí. ¿Por qué de vos? Marc, nosotros no tuvimos tiempo de pensar en nosotros. Además, vos y yo éramos Städtelbrüder. Sí, hermanos de aldea. ¿Por qué no nos visitábamos? Michigan. ¿Qué sentido del humor que tenés? 527 kilómetros había entre tu Vitebsk y mi Kiev. ¿Cómo no me hubiese gustado tener un retrato cuando llegábamos con el carro ruso, la canasta, la frazada? Pero hubiese sido más un velatorio que una visita. ¿Cómo olvidar Städtel? Nuestros judíos, nuestros signos, costumbres, alegría, tristeza. Y los pogroms. Sí, escucho cómo cambió tu voz, Marc, cuando decís pogroms, persecución. Por eso, Marc, nosotros no hacíamos turismo. Nosotros huíamos, emigrábamos. Vos te fuiste muy bien, como decís. Por la pintura te fuiste a París. Nosotros fuimos a la Golden Medina. Sí, a hacer la América. Muy bien, Marc. Para progresar y por libertad. Tomamos distintos caminos.
Vos la pintura, yo la política. Marc, cuando yo vi por primera vez tus cuadros, dije, qué Irichekov, qué inteligente. Pintar la persecución de los judíos en Europa Oriental, que a nadie le importaba. Y yo, me decís que hice lo mío. Yo hablé ante el mundo de las persecuciones de nuestros hermanos. Claro. Marc, vos pintaste tu aldea y la hiciste universal. Muy bien sintetizado, y yo no callé. Los dos hicimos lo nuestro. Vos desde París, yo desde Palestina. ¡Qué alegría que me das, Marc, lo que me estás contando! Tenés esa foto. Es una joya. Yo la perdí. La busqué en el archivo de Jerusalén, en mi casa. Marc, yo era primera ministra. Vos eras el gran Marc Chagall. Donaste un tapiz que hasta hoy el mundo admira ahí en el Parlamento, en la Knesset. Muy lindo lo que decís, nos mirábamos como dos hermanos que se reencuentran. Vos eras un simple Id de Vitebsk, eras Moshe Segal. Y yo, chica de Kiev, Golda Mavovich. ¿Te das cuenta, Marc? El camino recorrido. Vos con la pintura, yo con la política, como decís vos. Vos con el surrealismo y yo con el realismo. Vos haciendo volar tus personajes para salvarlos. Y yo, autora de una nación, mientras vos firmabas y autografiabas tus cuadros. Marc, vos me preguntaste qué balance hice. Vos pintaste judaísmo, yo sionismo. Fuimos muy importantes en la historia judía del siglo XX, Marc. ¿Te gusta lo que te digo? Claro, vos con la pintura abriste los ojos ciegos. Y yo con mis discursos sionistas abrí orejas sordas. Marc, vos y yo no nos callamos. Hola, hola. Hola. No te escucho. ¿Que no es la comunicación? ¿Que sos vos que bajaste la voz? Tenés un poquito de taquicardia y claro, no te creas, ¿eh? No es fácil decir todo lo que dije. A mí me duele la cabeza. Muchos recuerdos, muchos logros, Marc. Por hoy yo. ¿Te gusta eso de yo y basta? Bien, la próxima vez, bravo, me llamás vos. Espera, Marc, no cortes todavía. Cuando subas al violinista sobre el tejado, llámame para soñar juntos.
De nuevo la melodía desde Saint-Paul de Vence. Bonjour, au revoir, shalom. Yo te contesto desde Jerusalén. Shalom, au revoir, shalom, au revoir, Marc. Maravilloso. De los slides a personificar gente que admirás. Y de ahí al stand-up para reírse un poco de nosotros mismos, de nuestra edad, en lugar de reírnos de los otros. ¿Cómo fue ese paso? Y bueno, es un paso de sensatez. Yo no uso palabras ofensivas, pero cuento lo que me pasa. ¿Viste? Por ejemplo, tengo un stand-up, porque hay que diferenciar entre el monólogo que hago y el stand-up. No que digo, yo pensé que me iba a conservar fresquita como una lechuga, ¿viste? Y cuento todas las sensaciones que tengo y creo que es muy importante poder transmitir lo que a uno le pasa, porque a uno le pasa muchas cosas. No es fácil llegar a ser una persona mayor, pero darse cuenta que uno tiene limitaciones, pero que uno se divierte también con el mundo que tiene. También hay muchas alegrías, hay sensaciones, hay posibilidades. Yo me divierto mucho. Pero fíjate que dentro del humor hablo de cosas que son muy ciertas. Está bien, Sí, pero Marta, hay sí. que animarse, porque están los hijos, están los nietos, y hay que hacer una bobe viuda que conoce a un señor y se va a un albergue transitorio. Ah, bueno, los viejitos en el telo. ¿Y dónde por ejemplo, una vez decía nuestro querido amigo, ¿cómo se llamaba nuestro querido amigo, el gran escritor? Bueno, ahora, que una vez se puso a la salida de un albergue transitorio, porque viste, está entre el hotel alojamiento y el albergue transitorio y un medio quilombo de entender, ¿no? Entonces que se puso en la puerta de un hotel alojamiento y vio salir un señor solo y le dijo, usted sí que tiene amor propio, ¿no? Entonces siempre se trata de a dos. Entonces yo les cuento a todos que voy a cumplir 83 años en febrero. Pero que cumplí 80, mi hija me dijo, yo no voy a poner un guitarrista ni nada. Vos te pones el micrófono y haces lo que nos diste la sorpresa, porque yo en secreto empecé a estudiar para hacer stand-up y monólogo. Justamente esta noche Pero viene... por algo empezaste. Bueno, por algo empecé. Te voy a decir la verdad. A alguien. Te voy a decir la verdad. Estaba depre y como tengo libros de humor, llámame Todavía no sos huérfano, varios libros, entonces yo vi monólogo, digo, esto me va a hacer bien porque es escritura. Y ahí me escribí en verano con 40 grados de calor y ahí empecé con mi profesora que hoy viene a cenar a mi casa porque la amo, Jacqueline Rinaldi. Pero, por ejemplo, cuando mi hija me dijo, el show vas a hacer vos, dije, está bien, está bien. Me puse el auricular, puse mis 7 nietos adelante y les dije, ¿ustedes creen que inventaron el amor? Nosotros también teníamos nuestras picardías, nuestras aventuras y nuestras historias ocultas. Así que mis nietos dijeron, ¿con qué va a salir la abuela? Yo vestida toda elegante. Les conté que a mi edad
en un club de amigos, encontré un amigovio, que sumábamos entre los dos 180 años. Él me miró con cara de muy pícaro y me dijo, ¿no querés venir a mi casa? Y yo, mostrándole de que todavía tenía mis prejuicios, le dije, no, yo a casa de extraños no voy. Y cuando me dijo, pero no te voy a comer, como el lobo a Caperucita, y yo pensé, si no me va a comer, ¿para qué voy a ir? Entonces, lo que hice fue que de tanto reírme, cuando me quise me dar cuenta, estaba en un albergue transitorio de la calle Corrientes y todo a media luz los besos, a media luz las dos. Y entonces conté de mis juanetes y conté que él tenía auriculares y conté, se tuvo que poner los anteojos para poder auriculares, desarrollar. no, espera, tenía audífono. Sí, pero conté la verdad, conté que Claro, está está bien. prohibido si tenés el audífono hacer el amor o tenés prohibido. Se tuvo que poner los anteojos cuando le pedí que me desprende el corpiño y temblaba, y cuando me apretó por la artrosis, yo dije, a mí nadie me apretó tanto hace tanto tiempo. Y bueno, fue muy divertido porque mostré las dificultades que tenemos, pero no quiere decir que estemos detenidos. Y después al final, cuando se despiden, ella al día siguiente va a las 5 de la tarde a la casa de la hija a ver la novela turca. Y se dio cuenta de que no llevaba los anteojos. Y le dijo a la hija, por favor, ¿me traes de mi cartera los anteojos? Y la hija se aparece con los anteojos en una mano y en la otra con el jaboncito, el gorro y el peine del albergue transitorio que habían estado, que la miró y le dije, yo no soy la Madre Teresa de Calcuta. Así que fue muy divertido, muy, muy divertido, porque no solo... Perdón, porque no... Sí, no quería decir... ¿Cuántos hiciste? Y ya llevo hechos 45. Y ahora tengo 4 para filmar más, en que voy cambiando algunos estilos. Me divierto mucho, hice Pillona, hice Los hombres con los perros. La verdad es que lo paso muy bien, así como los serios que hice últimamente, porque me llevan mucha investigación para contarlo en 5 minutos, una historia de toda una vida. Es todo un trabajo de epigrafista que me viene de Manrique Sago. ¿Y cómo surgió Mamushka? Mamushka tiene que ver porque yo soy una profunda admiradora de la mujer, de que nosotros, porque te voy a contestar con humor para cerrarlo seriamente. Digo esto y terminamos. ¿Cómo sé yo que soy judía si no estoy circuncidada? Hice un video que quería mi amigo. ¿Cómo sé que soy judía si no estoy circuncidada? Escúchame. Hice muy divertido la investigación que hice como mujer. Pero lo que sí nosotros sabemos como mujeres, que nosotras vamos heredando una mujer adentro de la otra, en los rasgos, en las características personales, en los encuentros, y entonces lo equiparé con las muñequitas de regalo típicas judío, no judío, de Rusia, y yo siento que somos una dentro de la otra, porque nosotros somos una cadena existencial, así como digo que Milton Coopersmith dibuja a sus seres queridos en la piel, nosotras como mujeres en el ADN vamos generando. Cuando me miro al espejo digo, ¿para qué me habré teñido si cada día estoy más parecida a mi mamá? O sea, todo lo que uno hace creyendo que es diferente, y día a día vamos sumando los genes de eso. Y yo creo enormemente en la herencia. Creo que es un patrimonio maravilloso. De ahí salió Mamushkas. Simón, algo como en la televisión. ¿Tenemos a mano el video? Le tenía que haber avisado antes. Pobre Simón. No, bueno, pero no practicamos. No, pero mientras él busca el video, digo que muchas veces con cosas que no nos gustaban de nuestra mamá. Bueno, ahí va el video.
Los recuerdos están. Hay que abrir la caja de la memoria y dejarlos volar. Como me pasó a mí cuando visité la Venecia rusa, San Petersburgo. Me apoyé en la muralla para ver el caudal del río Neva y de repente vi un pajarito de metal, una escultura. La guía me dijo, es en homenaje a una canción popular que se llama Chishik Pishik. Chishik Pishik, dije yo. Volví a mi origen. Chishik Pishik Dietovil, las Fantañas Votkupil, Vipirunku Vipivie, Shashumier la Golodie. A mí me crió mi mamushka y mi babushka. Por mis venas corre el Volga y el Dnieper. Para mi mamushka y para mi babushka, yo era una kukla, una muñequita de carne y hueso. Ellas siempre me encontraban algún parecido con las mujeres de la familia. Yo no las había conocido, pero yo sentía que tenía el ADN de ellas, que yo era la suma de todas. Y así como para mi mamá yo era la muñequita de carne y hueso, ellas para mí eran las matrioshkas típicas, como las de madera, una adentro de la otra, que viene en el souvenir. Las recuerdo con el pañuelo, dejando sus caras de piel blanca como la nieve, y las mejillas y las boquitas rojas como las botas. Y así, una adentro de la otra, es como las recuerdo. Yo me siento una mamushka. Yo me siento una adentro de la otra, a las mujeres de mi familia, esas que fui heredando los genes, que fui sumando facciones, que nos fuimos multiplicando y que fuimos pariendo hijos, sumando la cadena ancestral. Las mujeres, estas, las matrioshkas de madera, este souvenir típico ruso, que están una dentro de la otra, están gestadas por artesanos que las ponen como las capas de la cebolla, una adentro de la otra, una adentro de la otra. A las mamushkas de carne y hueso las gestan el amor y van sumando frutos en el árbol genealógico. Mientras los recuerdos vienen, siento que mi madre me está acunando cerca del samovar, cantándome esa canción judía que se hizo universal. Mi abuela cocinando, ahí está haciendo los piroshki, los varenes, que se siente el aroma del arenque con cebolla, el borsch, el badoviv, ese bizcocho típico que se tomaba con el té, y todo eso perfumado con una copita de vodka. Ay, los recuerdos se encrespan como las olas del Dnieper y del Volga, una detrás de la otra. Los recuerdos vienen a mí como las matrioshkas, una adentro de la otra. Vos sos la memoria viva. Y recordando una de las frases que yo marqué frente a mi cama, ahí en el espejo, la puse en letras, que decía la gran Lía Lerner, esa mujer que dejó
tanto, tanto, tanto para las mujeres del país y sobre todo para las mujeres judías. Cuando alguien le preguntaba la edad, decía, tengo la edad de mis proyectos. ¿Qué proyectos tiene para ahora y para el año que viene, Marta? Yo no puedo vivir sin un proyecto porque ya no tengo que criar hijos, no tengo que criar nietos, me tengo que criar a mí. Entonces, si tengo un proyecto, voy a crecer. Si no, me voy a quedar. ¿Qué proyecto tengo? Tengo pensado escribir un libro que hoy conversábamos, Fanny, en el almuerzo de los 50 años, aprovechando que está Nelly Fedman de SOS, un Le amigo mandamos un hermoso. beso. Felicitaciones por ese trabajo maravilloso contra la tristeza, la soledad y el abandono. Voy a dirigir un espectáculo para el Día de la Mujer, al que finaliza el mes de la mujer para ciencias económicas. Voy a seguir filmando, tengo carpeta 8, 10 monólogos que ahora estoy haciendo storytelling, cuento historias educativas, paralelas de gente que me interesa, y poder estar y ser, como soy siempre, una gran compañera de Amigos por Israel. Justamente tengo que agradecerle desde el día que lo conocí hace muchos años, a Simón Edbull, siempre colaborando con él todo lo que sea necesario. Así que el día que no tengo proyecto me lo invento, y si no me lo invento, me lo invento, y siempre tengo un motivo para seguir armando algo, porque considero que esta es mi vida. El día que logro lo que quiero, soy tan feliz como cuando nacieron mis 7 nietos, porque me estoy pariendo a mí misma todavía, y pensar que ya a mi edad yo gestar no gesto, pero todavía puedo trabajar. Esto es lo que te puedo contar. Una asignatura pendiente. Asignaturas pendientes. No sé si tengo asignaturas pendientes. Lo que sí quisiera es volver a la radio, porque la radio ha sido siempre la pasión de mi vida. Estuve 20 años en Radio High, estuve 3 años en Radio Universidad de Belgrano con mis microprogramas, estuve en varios lugares. Sí, yo considero que la radio es uno de los medios más inteligentes, porque no podés retroceder, no te tenés que maquillar, es todo lo que tenés en la cabeza, todo lo que pensás y todo lo que sintetizás, te jugás. Es Y además realmente... que permitís que el otro juegue con la imaginación. ¿Estás escribiendo en un diario digital? Sí, en este momento está saliendo. Hace 3 años, gracias a nuestra amiga que vos conociste, que hoy le dieron un premio, a Bettina Kraus, que la conocí, me ofreció trabajar. Yo escribo con Santos Biasati. Mis artículos se pueden ver, ustedes pueden entrar a www.seguido.com.ar y ahí están todos mis trabajos. Así que si me fui de algún lugar o me fueron, porque en la vida no son todos éxitos, acá muestro los éxitos. Si querés, un día hablamos de, uno ha tenido fracasos también, pero tengo medios, lugares, y escribo con, para mí, un caballero del periodismo argentino, que es Gustavo Spiegel en Vis a Vis, lo que escribo. Así que tengo mis canales para sentir todos los días que un proyecto es posible y estar contento mientras esto me labure. Y a vos, Fanny, agradecerte. ¿De qué te sirvieron? No. Y la última, ¿de qué te sirvieron los fracasos? ¿De qué me sirvieron los fracasos? Para tomar conciencia de que uno no es perfecto, que uno comete errores, que uno percibe a veces que hay lugares donde no debe estar e insiste, y encontrar la medida justa. Es decir, donde uno percibe que uno no debe estar, hay lugares donde uno insiste en estar, quizás por la ambición, porque yo tengo ambiciones como cualquier otro, pero me sirvió para darme cuenta dónde tengo que poner el pie y qué camino seguir. Ha sido parte de la vida, entre los fracasos y los éxitos,
caminar más derecha. Y por eso estoy contenta que hago los monólogos y que hago los storytelling y hago los videos, porque soy dueña de lo que hago. Antes uno tenía que pedir permiso, necesitar el apoyo, una institución que te llame. Yo ya la alfombra roja la crucé. Ahora quiero vivir con los pies sobre la tierra, Fanny. Gracias, Marta, por abrirte y mostrarnos tu interior. Estoy leyendo algunos mensajes de gente que dice: Marta, hoy te conocí. Gracias. No, sos un amor, Fanny. Para mí ha sido un honor. Vos sabés lo que yo te quiero, te respeto, te honro, porque sos un monumento. Sos para mí, como las mujeres, podría decir lo que Messi es para el fútbol. Y acá se encuentra, entre los presentes, quiero sobre todo decir Rick Meguido. Rick Meguido desde California. Acaba de ganar varios premios, inclusive en Croacia. Es un hombre que tiene cientos de videos, yo he pasado cosas de él, y está levantado, un amigazo. Lo que aprendo, esto quiero decir, sigo aprendiendo, sigo estudiando, tengo clases y me equivoco y insisto, y esta es la vida. Es como si volviese el Esteban de Luca ahí en el 11, y Ricky lo sabe, con Ricky hablamos mucho, así que a todos, veo gente muy querida. Bueno, del cultivo de todo esto es mi vida, y entre ellas vos y por supuesto mi gran amigo Sam, que lo adoro porque es un hombre fantástico, Simón. Un señorazo. Me gusta trabajar con señorazos. A veces uno trabajó con schleppers y no le fue bien, y trabajar con un señor es ser una señora. Gracias. Simón, te damos la Muchas palabra. gracias. Muchas gracias, Fanny. Muchas gracias, Marta. Muy conmovedora la entrevista. Realmente muy linda. Creo que valió la pena. Espero que a Amigos por Israel les haya gustado, como todas las actividades que venimos haciendo desde hace 3 años consecutivamente los días miércoles. Quiero comentarles de que la próxima semana es la actividad final de Amigos por Israel. Festejaremos juntos Hanukkah, encenderemos la vela de la esperanza, la vela de la alegría, la vela del compañerismo, y hasta quizás tengo que darles una mala noticia, que quizás sea la última reunión que hagamos en Amigos por Israel. Hemos mandado pidiendo la colaboración de todos ustedes. Ustedes saben que nuestro trabajo es totalmente ad honorem y gratuito, pero no hemos recibido a cambio la colaboración para poder seguir el año próximo, para no poder continuar con este proyecto que empezó hace 3 años cuando nos azotaba el COVID. Así que bueno, es el último pedido que yo les hago, que se inscriban al ciclo de cine de verano, y si no quieren ver las películas, que contribuyan con un bono contribución, que con eso pagaremos el Zoom y la plataforma de mails. Nosotros trabajamos totalmente gratis y con todo amor. Marta lo sabe perfectamente bien, que puso codo a codo todas sus fuerzas al lado nuestra para poder seguir adelante. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana, que gane Argentina el próximo domingo, y que, bueno, el próximo miércoles juntos encenderemos las velas de la Hanukkah. Nos acompañará Lea Klicksberg, Marcelo y Liliana Benveniste, el doctor Juan Itzik, Bettina Bensignor, Diana Wang, Ricky Meguido, Alicia Benmergui, y por supuesto cerrará el acto de Hanukkah nuestra querida madrina Marta Wolf. Un beso muy grande para todos ustedes. Los abrazo fuertemente y espero que nos acompañen para poder seguir adelante esto que con tanto amor hemos emprendido hace 3 años. Muchas gracias. Una sola pregunta, Simón. Dime. Si alguien quiere recomendar esto se está grabando, ¿cómo se puede volver a ver?
Nosotros mañana ya le mandamos a toda nuestra base de datos, le mandamos el link con el video, por supuesto. También lo pueden ver por Facebook, que también lo estamos transmitiendo por Facebook. Pero mañana tienen el video, el link del video de toda la charla de hoy. Nuevamente, muchas gracias, Fanny. Muchas gracias, Martita. Un Gracias fuerte a vos abrazo. y a todos. Muchas gracias. Un beso enorme, Fanny. Un abrazo. Chau, chicos. Gracias.